Bueno, para quien no me conozcáis, me llamo César Hernández y bueno, vengo a hablar de mi libro, no. Vamos a hablar de emuladores y bueno, sí que os comentaré un poquito la experiencia que yo he tenido programando el emulador que actualmente desarrollo, que es el Cesarux. Y bueno, antiguamente también había hecho uno hace bastantes años en ensamblador, pero bueno, ya os iré comentando. ¿Vale? Bueno, comento esa capturita de aquí que amablemente preparó Nacho. Esto es un emulador Cesarux ejecutándose en un Pocket Chip. Sí, es un Pocket Chip. Pocket Chip, exactamente. ¿Vale? Y bueno, en este caso está arrancando el ZX1, ¿vale? El clon este de FPGA, que bueno, que implementa Spectrum, y actualmente implementa CPC, MSX, PC y diferentes ordenadores, ¿vale? Nada, y en el caso de este port, digamos, está ejecutándose como he dicho, en Pocket Chip, lleva implementado dentro un Linux, y el port lo hizo, en este caso, lo hizo Jordi Bayo, que es del equipo de ZX1, ¿vale? Os comento un poquito qué es un emulador. Bueno, supongo que todos sabéis lo que es un emulador, es hacer que un ordenador diferente se comporte como otro, ¿vale? Es simplemente la definición. ¿Qué sucede si te pones a hacer un emulador y dices, vale, voy a buscar documentación de cómo hacer emuladores? Todo muy guay, pues no hay documentación de cómo hacer emuladores. Evidentemente hay información de emuladores, de ordenadores, cómo funcionan los ordenadores antiguos, los modernos, cómo funciona una CPU, detalles técnicos, pues ahí, dependiendo del ordenador, pues hay más o menos detalles técnicos, ¿vale? El tema es que no hay manera de hacerlo. O sea, cada autor, digamos, de emulador nos hemos buscado un poquito la vida, cada uno con sus técnicas y sus truquitos, ¿vale? Se tocan muchos aspectos diferentes. Yo os puedo decir que no soy experto en ninguno de ellos, porque no soy experto en tratamiento de sonido, no soy experto en tratamiento en programación de interfaces gráficas, como veréis. Pero bueno, se trata de ir juntando un poquito de cada cosa para hacer un producto, pues algo que funcione, ¿vale? Si queréis pararme y todo, o sea, porque si solo soy yo doy la charla yo, acabemos rapidito, pero lo guapo es que vayáis preguntando cositas y tal, ¿vale? Bueno, si no lo habéis probado, os comento un poquito lo que es mi emulador. No sé si lo habéis probado alguna vez. A los que si no lo habéis probado, pero os suena la interfaz un poquito de lo que es Spectrum 128, Plus 2 y tal, pues en el caso de mi emulador, el menú, digamos, de lo que es el emulador, la interfaz tiene el mismo look and feel, ¿vale? El mismo tipo de ventana. ¿Por qué? Porque me gusta y porque es una cosa muy simple. Os comento así rápido un poquito las características del emulador, ¿vale? Bueno, os comentaba una capturita simple de lo que es la interfaz, el logo. En este caso este también es un logo adaptado también por Jordi Bayo también, hay que nombrarlo a él. De hecho el logo es un poquito, bueno, como lo quiere ser la camiseta, un poquito más pixelado, y lo puso más chulo. Vale. Entonces, un poco lo que son las características para que os hagáis una idea, ¿vale? Empecé emulando el Spectrum, ¿vale? Que bueno, es la máquina que yo conozco más y bueno, como os comentaba, este es el segundo emulador que hago. Hice en el año 95-96, hice otro también de Spectrum, pero en Assembler, ¿vale? Se ejecutaba por MS2. Entonces, bueno, un poquito ya me lo conozco. Empecé emulando Spectrum y luego de alguna manera pues intenté ponerme como reto emular el resto de máquinas de Sinclair, ¿vale? Aquí están ordenadas por fechas y no... Sí, entonces, el Spectrum, digamos, si fuéramos atrás en el tiempo, teníamos el ZX81, seguramente a todos os sonará, el ZX80, y luego el MK14, que es otra máquina también de Sinclair, otra máquina de Sinclair que, bueno,
si la habéis visto, es una máquina sencilla que no tiene pantalla gráfica, es un display y bueno, es casi más... Se parece más a una calculadora, pero bueno, ya es un ordenador, ¿vale? Como tal. Lo que os decía, MK14, 8081, Spectrum, el QL, ¿vale? El famoso QL y el Z88, ¿vale? Tanto Spectrum 8081 y el Z88 comparten la CPU, el Z80, ¿vale? El MK14 tiene un micro que se llama SCMP, no me acuerdo ahora del fabricante, no me va a decir, pero no me acuerdo. Y el QL, pues el Motorola, ¿vale? En el caso del core del Z80 lo hice yo desde cero, y en el caso del core del Motorola y del SCMP, que se lleva el MK14, son cores open source de otros autores, ¿vale? Que en su momento les solicité el permiso para incluirlo y están encantados, ¿vale? Y luego, aparte de las máquinas conocidas de Sinclair, pues tenemos aquí diferentes... hasta aquí serían clones y variantes de Spectrum, ¿vale? El Timex, el TS-2068, el Saint-Coupé, el Pentagon, o sea, la máquina rusa, el Chloe, que igual no suena, igual a muchos de vosotros no sonará, es una máquina que definió Andrew Bowen, que Andrew Bowen es bastante conocido en el mundillo retro, por ser el que creó la especificación Nula Plus, ¿vale? Y bueno, también andaba metido en el proyecto Vega original, el Vega Plus, ¿no? Luego también otro clon de Spectrum, que es el Chrome, que es un clon italiano, ¿vale? El Prism, que es otro clon que hizo un programador australiano, que es bueno, una especificación de FPGA. ¿Vale? El ZX1, que ese sí que os sonará la mayoría, yo creo. ¿Vale? Luego por aquí tenemos otros dos clones que son rusos, que es el ZX Evolution. Realmente es la misma máquina, simplemente hay como dos variantes, uno es el BaseConf y el otro es el TSConf. Es como dos diferentes firmware, por así decirlo. ¿Vale? Luego tenemos el Spectrum NES, que seguro que también os sonará. Me llama la atención, no salió todavía. ¿Perdón? Estaba a punto de salir. Las placas sí que las han enviado. Ah, vale. Las placas las enviaron, yo creo que a principios de este año las enviaron las placas a los hackers que habían pedido solo placas. ¿Perdón? ¿En verano? Después de verano. Vale, no estoy seguro. El problema es que ahora está con el teclado llegará el 17. Y el teclado ahora tienen todo. O sea, placas enviadas, tienen placas, tienen caja, tienen las tarjetas, tienen la puerta de alimentación. Y este mes estaban ya fabricando. La idea es que para el año que viene. Yo de la fecha no me creo. Yo soy backer también, yo soy backer de la máquina entera, o sea, placa y teclado. Ajá. Y ahora, yo ya no espero fecha, yo que venga cuando quiera. Por ahora dicen que tienen todo, pues teclado. Ya por preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Han publicado ya las especificaciones? ¿Han liberado ya el código? No, o sea, yo de hecho cuando empecé con el Spectrum Next, ¿vale? Si veis pone TV Blue, realmente el nombre original de la especificación de la placa se llama TV Blue, que es como las siglas de los dos autores, que era Víctor Truco, la I y la T, la B es de Fabio Bellavenuto y el Blue es porque la placa es azul, por lo que yo sé, ¿vale? Entonces, hubo un momento, creo que fue hace como 2 años, hicieron como una presentación así, pasaron por todos los grupos de Spectrum y nos llamó toda la atención porque, bueno, era un render en 3D, sí que hay que decirlo, un render en 3D de pues un teclado chulo de una nueva máquina. Entonces yo en su momento contacté con esta gente y les dije, oye, ¿qué es esto de qué va esto un poquito? ¿Cómo lo estáis haciendo? Y entonces es cuando me pasaron un poquito las especificaciones de lo que era la definición de la placa TV Blue. En aquel momento realmente no había nada especificado. O sea, yo les fui machacando un poquito a los dos autores, a Víctor y a Fabio, para que me pasaran cosas. Porque además si ellos tenían intención de publicarlo, pues no creo que hubiera inconveniente que me pasaran información a mí. Además también les beneficia. En aquel momento no había emulador ni nada de esa máquina, yo iba a ser el primero que hacía un emulador del TV Blue. Y entonces pues eso les beneficiaba. Problema que hay, bueno, ya lo habéis oído todos, el estatus en el que está, liberación de código, hay cosas que han liberado, cosas que no, cosas que dicen que van a ser open source, pero hay gente que sospecha que dentro hay código que han quitado de otros sitios, no lo sé. Yo ahí no me quiero meter porque cada uno que piense lo que quiera. Pero no está, ahora a fecha de hoy, o sea, en octubre, 19 de octubre,
no hay nada, perdón, no está todo abierto, ¿vale? Básicamente lo que es creo que es la especificación de lo que es el código que va dentro que implementa el Z80, por así decirlo, todo el código de la CPGA en UHD, lo Verilog, o sea, en el lenguaje que esté, no está publicado. Entonces, bueno, cuando salgan, pues habrán sorpresas o no. Y bueno, el tema es lo que yo les fui machacando, me fueron pasando especificaciones y yo fui emulando tal cual. El problema que me pasaba es que ellos cada semana hacían así, veían por dónde iba el viento y me decían, ahora cambiamos esto, y yo tenía que ir a cambiarlo. Entonces, había momentos así complicados, ¿vale? ¿Perdón? Esa parte habrá que actualizarla de cualquier lado. ¿Esa qué? La parte de emulación del SNX, que seguramente es Sí, ahora llevan tiempo parados, o sea, realmente hasta antes de verano estuvieron toqueteando mucho y ahora ya no tocan especificaciones. O sea, yo creo que están esperando a que esté el teclado ya todo preparado y enviarlo, porque ya no están tocando nada del firmware, por lo que yo sé. ¿Vale? Antes sí que estaban tocando cosas, que si ahora cambiamos algo de las capas de sprites, ahora metemos el copper dentro y era un poco complicado, porque yo había tiempo que parecía que solo estaba no programando para ellos, pero casi solo me dedicaba a tocar cosas del NES, ¿vale? Bueno, esto sería me he dejado en esta lista de máquinas dos, digamos, experimentillos que no forman parte ni de la esfera de lo que es la máquina de Sinclair ni lo que es Spectrum, que bueno, uno es el Jupiter Ace, que el Jupiter Ace, para quien no lo conozca, digamos que tiene muchos parecidos al ZX81, porque de alguna manera los que diseñaron al Jupiter Ace habían salido de Sinclair y bueno, trajeron parte de las ideas del Jupiter Ace, o sea, del ZX81 que estaba en desarrollo en aquel momento y del 80 lo aplicaron al Jupiter Ace. Una máquina que se parece mucho. La curiosidad de esa máquina es que cuando arrancas la máquina, en vez de tener un intérprete BASIC, que era lo normal en aquella época, en esta te sale un intérprete en Forth, que no sé si lo habéis utilizado, pero yo creo que es un lenguaje bastante avanzado, pero es muy críptico de utilizar. Va todo con valores en la pila, quito de la pila, pongo de la pila. Y bueno, yo he conocido gente que sabe programar en Forth, hace virguerías, pero yo ni idea, ¿vale? Y bueno, la otra maquinita que hay ahí pues es el CPC Warsec 4, ¿vale? Es una implementación muy beta y muchas cosas que no van, pero bueno, como tiene muchos parecidos al final a un Spectrum, pues bueno, ahí está y bueno, la iré mejorando cuando pueda, ¿vale? Máquinas que emulo y bueno, el software es GNU, como podéis ver aquí, y está disponible para Linux, Mac, Windows, Raspberry. Bueno, al ser un Linux tampoco no tiene mucha historia, y luego hay diferentes, como es compatible digamos Unix, pues cualquier sistema en principio que tenga una base Unix se puede compilar, ¿vale? Bueno, estos son variantes de Linux tal cual. Aquí otro Linux y luego aquí hay algunos raritos, el LogPocketShip que veíamos en la primera presentación, el MorphOS. MorphOS, si no me equivoco, es una variante como de Amiga, hecho pero algo así. No lo digo del todo correcto, pero bueno, es algo así. Y Open Pandora, que es una consolita de estas que vale bastante pasta. Vale, tú la conoces, ¿no? Sí. Vale. Pues bueno, ahí los ports que hay aquí arriba los realizo yo, ¿vale? Versiones de Linux, Mac y Windows y Raspberry, y estos son terceras personas que lo van haciendo, regularmente lo van actualizando, ¿vale? Hasta aquí, digamos, la parte he venido a hablar de mi libro, no os quiero dar mucho la palita. A partir de aquí os voy a explicar un poquito pues cómo se hace un emulador, cómo se implementa, los problemas que te puedes encontrar, ¿vale? Una de las partes fundamentales de un ordenador, pues la CPU, ¿vale? Es de las partes más importantes. Si no tienes CPU, evidentemente no vas a tener ningún tipo de máquina. Entonces, dentro de la CPU, una parte importante es la implementación de los registros. No sé si conocéis un poquito código máquina, assembler y ese tipo de cosas. Cuando te pones a realizar, digamos, el core de lo que es la emulación de la CPU, en este caso del Z80, que es el que veis por ahí en la foto, una parte es la de los registros, ¿vale? En el caso del Z80 pues tiene registros de 8 bits, de 16 bits y algunos de 16 que se pueden dividir en dos trozos de 8. Esto, digamos, es la parte más fácil de emular en una CPU. Simplemente los registros van a ser valores que tú guardes en el lenguaje que tú definas de tu emulador. Dicho de otra manera, yo lo estoy programando en C, que creo que no os lo he comentado.
Pues en C tú tienes un tipo de datos que son de 8 bits o de 16 bits. Cuando quieres implementar tus registros, pues hay una serie de registros en... Iba a escribir aquí, pero... Vale, os listo aquí uno de los registros que tiene, no los listo todos para no alargarnos mucho con el tema, además que para la explicación ya es suficiente. ¿Vale? Estos son registros de 16 bits, ¿vale? ¿Vale? Y a su vez se separan en registros de 8 bits, cada uno con su nombre. Bueno, si conocéis cómo funciona un Z80, todo esto ya os suena, o sea que... ¿Lo conocéis todos, más o menos esto? O... Vale. Bueno, total, esto hemos dicho que sería 8 bits y el conjunto entero, ¿vale? Sería un registro de 16 bits. ¿Esto cómo se mete en el emulador que tú quieras hacer? Pues de manera muy fácil. Si lo estás haciendo en el lenguaje C, pues un registro de 8 bits sin signo es simplemente un signature de toda la vida. ¿Sabéis programar en C o esto también? Igual estoy yendo muy a un nivel muy básico, pero suena a todos esto, ¿no? Roberto, ¿qué dices tú? ¿Eh? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues un registro de lenguaje C de 8 bits lo puedes implementar en el emulador pues con un tipo de un signature, ¿vale? Entonces, una manera fácil podrías decir, un poquito. Por ejemplo, mi registro de Z80, pues yo le voy a llamar, o sea, lo defino así, por decirlo. No sé, no hay borrador. Bueno, utilizo el dedo. ¿Sí? No. Vale, bueno, ya he borrado. La próxima he borrado con el dedo. Por ejemplo, no sé, reg-d, por decir vale, algo. ¿Vale? Perdón. Ahora sí que voy a utilizar el borrado. ¿Vale? ¿Cómo implementarías el registro D de 8 bits? Pues sería así, por ejemplo, le pones el nombre que quieras. ¿Vale? De esta manera tan simple podrías, digamos, emular. Bueno, estás simplemente definiendo los datos y los registros como los guardas en tu programa. Es una manera muy simple. ¿Vale? Luego, evidentemente, cuando tengas que hacer tratamientos de los registros de 16 bits, pues si tienes que hacer algo con el registro D, pues vas a tener que tratar con los dos a la vez, con este y con el reg, digamos, por decir algo. ¿Vale? Esto es lo más básico. ¿Vale? ¿Cómo empezarías a emular la CPU? Pues con esto. Sin esto no puedes ir a ningún sitio. Pero luego viene ya lo complicado. ¿Vale? Digamos que una CPU tiene una serie de instrucciones y que cada instrucción hace algo. Accede a la memoria, utiliza los registros. ¿Vale? Entonces, vamos a poner el caso de una instrucción muy simple que no hace nada. ¿Vale? Por ejemplo, el no. El no es una instrucción del Z80 que no hace absolutamente nada. Simplemente se ejecuta y se salta a la siguiente posición de memoria a ejecutar. ¿Vale? Imaginaros que está la CPU empieza en la posición, está ejecutando en la posición 0, ve esto y simplemente salta a la siguiente y a lo que haya. ¿Vale? Pues aquí otra cosa. Vamos a poner esto. Tienes toda una serie de instrucciones diferentes que el emulador, o sea, la CPU te interpreta y hace algo. Esto, ¿cómo lo trasladas al emulador? Pues con tablas de instrucciones, que es lo que comentaba aquí. Tienes que tener, digamos, una tabla de llamadas de cada combinación de instrucciones que te salte a algún sitio en la parte de tu código y haga algo. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? Si esto recordáis, la CPU siempre va a ejecutar la posición de memoria a la que indique el registro PC. ¿Vale? Esto sería también otro registro del emulador. Entonces, imaginaros que definís una tabla, aquí ya a gusto del consumidor, como lo queráis implementar en C, lo podéis hacer con el típico switch, o podéis hacer un array de llamadas a funciones. Yo creo que en mi caso hice un array en su momento de llamadas a funciones y luego creo que es más óptimo con un switch, pero bueno, ya está así, ya no lo toco, ¿vale? Pero imaginaros un trocito de código, una cosa muy simple como esto. Vamos a poner
un bucle, digamos, cerrado. Uy, por aquí abajo. Y ahora, imaginaros, un poquito. Y supongamos que esto lo hemos llamado, por ejemplo. Vale. Intento hacerlo rapidito, que si no vamos a estar aquí. Al final hemos un emulador entero. Implementamos y aquí pondríamos un switch de opcode. ¿Vale? Cerraría aquí. Y voy a poner simplemente dos casos. Ahora os diré esto el porqué. ¿El código fuente lo tenéis publicado? Sí, es GNU GPL3. Todo eso está, lo podéis ver, no hay problema. Ya verás que no está con un switch, está con una tabla. Solo voy a poner el caso de las brick. La verdad es que esta instrucción no sé qué código llega, pero me lo voy a inventar, ¿vale? Un switch sería como interminable, ¿no? Claro, ¿y qué hace la CPU? Está en un bucle cerrado. No, me refiero que serían unos 80.000 casos. No, en 80.000, ahora te digo, en el caso del Z80 ahora te digo cuántos casos hay. Sí, es lo que decía un poquito al principio, o sea, no hay un manual de cómo hacer un emulador, nos buscamos la vida, pero sí que están las especificaciones, hay sitios donde están recopiladas las instrucciones no documentadas por Intel. Y cosas no documentadas por Intel como determinados bits de los flags y cosas así. Ah, perdón, por Hillock. Estaba pensando, no sé, porque en el 80-88, pero sí. ¿Perdón? Sí, a ver, sí. Al final se deriva esto del Intel 8080, es más avanzado. ¿Vale? Y aquí podríamos poner, mira, rápido por ejemplo, mira, registro. Vale, un caso muy simple para no poner todas las combinaciones porque si no, no acabaremos. Entonces, ¿qué hace la CPU? Llega aquí, hablando de una CPU normal, ¿vale? Llega aquí, lee el byte que hay en esta posición de memoria, ¿vale? En el caso de la instrucción no, corresponde a un byte con valor 0, ¿vale? En el caso de esta instrucción, el de coma algo, os voy a poner el valor real para que no quede ahí feo, que no me lo sé, pero alguna me sé de memoria, otra no. Entonces, y así veréis, no sé si va a haber mucho ahí, bueno, directamente el código. Se oye ahí, es genial. A ver. Epa, sé que he hecho con el teclado. Ahí. 2.22, bueno, pues casi va a hacer. 22, ¿vale? Entonces, como decíamos antes de ejecutar, vendría aquí la CPU, lee el byte, ve que es un 0 y esto simplemente no hace nada, va al siguiente el byte. Llega a la posición 1, lee el byte que hay en memoria, en este caso, como veis ahí por directamente del código fuente, un valor 22, ¿vale? Esto significa un valor 22. Cuando la CPU de alguna manera ve ese valor, sabe que tiene que ejecutar esto, que es cargar el registro D con el valor que le venga después en la memoria. Digamos que en la posición 002 tendríamos el valor 3, ¿vale? Y luego ya aquí en las siguientes posiciones de memoria pues habría más código, lo que fuera. Entonces, ¿qué hace? Llega aquí la CPU, interpreta esto, lee el siguiente byte de memoria, que en este caso es un 3, y lo almacena en el registro D. Esto trasladado al mundo del emulador, como os decía, el bucle cerrado donde siempre está en la CPU interpretando instrucciones y diferentes combinaciones del valor del opcode que leemos aquí, ¿vale? Yo guardo en esta variable que le he llamado opcode
es un valor de 8 bits sin signo, ¿vale? Y utiliza aquí una función ficticia que es leer memoria de qué posición, la del registro PC. Y al mismo tiempo que leo la memoria lo incremento. De ahí el más que no sé si se ve mucho. ¿Sí? Entonces, con este opcode entraría en nuestra tabla de instrucciones. En este caso con 2 solo para ejemplificar, la del 0 que no hace absolutamente nada. Realmente la CPU está incrementando en una posición el PC, como lo he hecho aquí no hay que hacer nada más. Es un caso pues cerrado, realmente esto lo podría eliminar de aquí. En el caso de la instrucción de cargar el registro D con un valor, pues es lo que estoy haciendo justo aquí. Cargo el registro D con el contenido de la memoria, o sea, el contenido donde apunta el registro PC y lo incremento. De tal manera que llegaría aquí, o sea, estaríamos aquí, se lee el opcode, se incrementa el PC, saltaría en la posición 2 y ahí leo el byte y aquí automáticamente estaríamos en la posición 3 y vuelta otra vez arriba del bucle. ¿Me seguís con esto? ¿Alguna duda? ¿Vale? Pues esto que es muy simple así en términos generales, el problema es que tienes que hacer muchos casos diferentes. En el caso del Z80, como son valores de 8 bits, tienen 255 combinaciones, me he vuelto a equivocar, para el opcode, pero esto no significa que hay 256 instrucciones, sino que hay más, porque hay algunas que utilizan prefijos, como el 203, el 221, el 253 y el 237. Seguramente estos prefijos la mayoría de sitios lo veis siempre en hexadecimal. Yo en su momento me los aprendí siempre en decimal. Me costó, cuando era pequeño me costaba mucho la codificación hexadecimal, me las aprendí así y bueno, y así casi siempre las recuerdo. Pero bueno, entonces ¿qué significa? Que cuando la CPU se encuentra uno de estos valores, sabe que es una instrucción digamos extendida, que viene con un prefijo, con lo cual indica que tiene que interpretar otra tabla de instrucciones. Con un ejemplo, a ver, alguno que, por ejemplo, con este, ¿vale? Yo qué sé, 43, 22, codificaciones. Y estamos en la posición de memoria, yo qué sé, en la 0A00, ¿vale? 2, 3, 0, 4. Haríamos 0A00, 221, 0A01, 33, A02, 22. H, 0, 3, 43, H. Vale. Esto sería una instrucción con prefijo, ¿vale? En este caso carga el registro YX con un valor de 16 bits. Esto en memoria, ¿cómo se pondría en código máquina? Pues primero el prefijo, que es el 221, ¿vale? Luego la instrucción, que en este caso le está diciendo que cargues el registro el IX con un valor, que es el 33, ¿vale? Y luego el valor en sí, ¿vale? Aquí lo he puesto en hexadecimal y bueno, aquí se desglosaría también en hexadecimal. El byte menos significativo primero, que es este el 22, y el más significativo después, ¿vale? Entonces en este caso la instrucción ocuparía 4 bytes. ¿Esto cómo se hace en el emulador? Pues simplemente dentro del switch que veíamos antes hay un caso para las combinaciones para los 203, 221, 237 y 253 y tienes que crear otra tabla. En total pues tendrías, si lo haces con tablas de estas de switches, pues tendrías una, digamos, principal para las instrucciones que no llevan prefijo y luego otras 4 tablas para todos estos, ¿vale? No sé si hasta aquí bien o... ¿Regular por qué? No, ya por desconocimiento básicamente. ¿Pero tú has tocado código máquina de alguna CPU?
básico de ensamblador, pero de Z80 o de... Vale, pero el IX, por ejemplo... Claro, lo de los prefijos realmente, en este caso es muy simple, porque ¿tú te acuerdas lo que una instrucción LDHL? Pues el LDHL es simplemente esto, sin el prefijo. En el caso de que tú quieras tocar registros con el IX, pues el prefijo 221 y con el con el Y es con el registro 253. La mayoría de instrucciones que te afectan al registro al HL, al H o al L, cuando tú le quieres aplicar al IX o al Y, simplemente le metes el prefijo 221 o el 253. De hecho, una de las cosas no documentadas, lo que decía antes Roberto, que en su momento Intel no documentó, pero que funciona así, que todo el mundo lo sabe, es que la documentación te dice que los registros estos, el IX y el Y, te dicen que solo se pueden tratar siempre con bloques de 16 bits, no los puedes separar. O sea, no hay una... Ellos dicen que este trocito no hay un trozo de 8 bits, pero eso es mentira. ¿Vale? Si tú tienes una instrucción, por ejemplo, como LDH, valor n, el que sea, ¿vale? Y pongamos que esta instrucción es... Voy a sacar aquí el ejemplo real para que se vea. Es el valor, pues, del 38. ¿Vale? Esto sería, pues, el byte 38. Pones un 38, el ejecutor interpreta que tiene que cargar el registro H con algo. Pues si tú quieres cargar la parte alta del registro IX, la parte alta de 8 bits, con el valor 38, pues con un valor n, pues simplemente pondrías el prefijo, el 221, ¿vale? Y luego la instrucción, el 38 como en este caso, y luego evidentemente el valor, el que sea, la X o la N, ¿vale? Esto es una de las cosas que Zilog no documentó en su momento, y esto que puede parecer que es algo como, digamos, novedoso, que la gente que empezó a hacer emuladores lo descubrió. No, esto lo descubrieron ya la gente que se dedicaba a crear rutinas de carga protegidas. Por ejemplo, las típicas estas Speedlog y todas estas, pues muchas de estas rutinas turbo y tal, en parte de su código utilizaban cosas como esta. Cargar, digamos, la parte, podríamos llamarla así, este registro, con un valor, este tipo de cosas lo utilizaban ellos. ¿Qué pasaba? Que si había alguien en aquella época que quería desproteger alguno de estos cargadores, ¿qué hacías? Utilizabas tu desensamblador, el típico, el de GSOP de pack, tú ibas allí y aquel te mostraba una instrucción, creo que mostraba algo así como asterisco, no, como que no te la sabía reconocer. Y bueno, de ahí mucha gente lo dedujo, dijo, ostras, si esto yo lo ejecuto, lo pruebas a ejecutar y resulta que te ha alterado la parte alta del IX, pues tiene que ser eso. Y te dabas cuenta que todas las instrucciones que manipulaban registros de 8 bits del H o del L se podían aplicar al IX o al Y, simplemente poniéndole el prefijo. ¿Qué pasa, Nacho? Estoy pensando en la aula de Spectrum, pero bueno, quizás es para otras. Pero la aula de Spectrum, ¿qué quieres decir? La implementación de la aula de emulador no hay una sección más adelante. Sí, pero claro, la aula es que es mucho hardware. Esto, digamos que aquí se puede de alguna manera trasladar a cosas de software. Pues cárgame un registro, pues eso, en código C es muy fácil. La aula es algo quizá un poquito más abstracto. Seguro que hay alguien que lo escuche que sepa mucho de hardware y ahora mismo se está quedando en mí, ¿vale? Es lo que yo os decía, yo no soy experto en hardware, no soy experto en nada, podemos decir, pero bueno, sé más o menos cómo funciona en este caso Spectrum y claro, la aula, pues ¿qué te hace? Te hace sonido, te dibuja la pantalla, ese tipo de cosas. Y claro, yo creo que si necesitas describir más o menos la aula ya tendrías que pues ponerte a nivel mucho de electrónica, tal, a ese nivel. Ya es más complicado, lo más complicado para mí, ¿vale? Bueno, avanzamos al siguiente tema. Yo creo que no va a dar, o sea, yo estaba pensando, yo me lo estaba preparando en casa y digo, dime. Si tú cargas un como protegido en un emulador que no tienes previsto, ¿cómo funcionaría? Claro, fallaría. Es que normalmente lo que bueno, normalmente no. La CPU, cuando encuentra alguna instrucción que no entiende, porque las hay, o sea, hay instrucciones que vienen con las de esta, por ejemplo, hay unas cuantas instrucciones, bastante, yo creo, de 30 o 40, que no hacen nada. Entonces la CPU lo que hace es simplemente saltar al siguiente byte. O
sea, te encontraría 3,237, una instrucción, por ejemplo, la 40, que no tiene significado, y simplemente incrementa la siguiente. Entonces, lo mismo que hace la CPU, se supone que la gente que hace emuladores hace el mismo comportamiento. Al menos yo es lo que hago, ¿vale? Este tipo de cosas, de instrucciones que no existen, son lo que hacen la gente del Next. No sé si habéis oído hablar. En su CPU que han definido, pues han inventado instrucciones nuevas que solo van a funcionar en Next, que no existen en un Z80 real, y utilizan simplemente combinaciones de instrucciones que no hacen nada en un Z80 real. Entonces, bueno, con eso han roto la compatibilidad con... O sea, que la mayoría de cosas solo se van a poder ejecutar en Next, no en otras máquinas con Z80. ¿Vale? Estoy pensando en la manera de avanzar más rápido, pero... Bueno, yo creo que son mucho detalle. Creo que es por encima de todo esto. Sí, yo creo que la parte de CPU es un poquito la que tiene más miga. El otro podemos ir un poquito más rápido. Espera, estaba la... Aquí, sí, siempre podéis mirar. Bueno, de aquí hemos hablado de esta parte. Y lo otro podemos saltar un poquito. ¿Vale? Bueno, las tablas de instrucciones es lo que comentábamos. ¿Vale? Esto que os ponía testados. Bueno, como sabréis, una GPU os va a una velocidad, lo que se llaman actualmente se habla de gigahercios, pero en la época de los 80 pues hablaba en megahercios, ¿vale? O sea, cantidad de ciclos de reloj que puede ejecutar la CPU por segundo, ¿vale? En el caso del Z80 del Spectrum, evitando decimales y evitando variantes, podemos decir que como norma general va esto a 3,5 MHz, ¿vale? Significa que tiene 3,5 millones de ciclos de reloj por segundo, ¿vale? Esto te determina a la hora de hacer un emulador, pues que tú lo ejecutes y vaya a la misma velocidad que la máquina original. Es decir, si tú haces esta tabla que teníamos aquí de instrucciones, las vas ejecutando sin ningún tipo de control, leyendo memoria de un juego o lo que sea, tú las ejecutas en un bicho que vaya a 3 gigahercios y va a ir muchísimo más rápido que el ordenador original, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta a la velocidad a la que va la CPU en esa máquina. Luego hay variantes, por ejemplo, la del CPC va a 4 MHz, creo, si no me equivoco, ¿vale? La del ZX81 va un poquito más lenta. Entonces tienes que tener esto en cuenta. Eso por una parte, la velocidad del procesador, y lo otro, bueno, relacionado con la sincronización de los tiempos, es lo que tarda cada instrucción. Es decir, se le llamaría un testado pues a un ciclo de reloj, ¿vale? Un intervalo de... Quito los decimales que igual se entiende más, ¿vale? Un testado sería este tiempo, uno dividido en 3,5 millones de segundos, que son no sé cuántos nanosegundos. No me lo vais a calcular ahora que no lo sé. Entonces, cuando se ven las tablas de tiempos, que eso sí que lo publicó Zilog en su momento, y eso es fácil relativamente de calcular luego examinando una CPU, pues cada instrucción tiene un tiempo de lo que tarda, cada acceso a memoria tiene un tiempo de lo que tarda, ¿vale? Y entonces, sabiendo esto, puedes hacer un emulador que va a la misma velocidad real, ¿vale? La misma instrucción simple que veíamos antes de un no, pues esto es cuánto ciclo de reloj tarda, pues 4 ciclos de reloj, ¿vale? Entre que lee la memoria y ejecuta lo que tiene que ejecutar, que es nada, ¿vale? ¿Cuánto tardaría en ejecutarse esto? Pues 4 multiplicado por 1 dividido en 3 millones y medio. Entonces, bueno, esto en cuanto a instrucciones, podrías tener otra, por ejemplo, yo qué sé. Esta ya me la invento un poquito, ¿eh? No, ahora mismo no sé cuántos ciclos tiene, pero por ejemplo 7 ciclos. Que seguro que serán más en este caso, ¿vale? Una instrucción red, que significa volver a una subrutina, podría tardar 7 ciclos de memoria. Algo que tenga que leer de memoria RAM, por ejemplo, cargar el registro H con el valor de 8 bits que venga a continuación. Pues esto tendrá un tiempo, vamos a ponerle 4, me lo estoy inventando también. Y esto era 3, si no ando equivocado, ¿vale? Entonces, cuando la CPU va a ejecutar esto, va a tardar 4 ciclos aquí más 3, total 7 ciclos. ¿Esto cómo se traduce al emulador? Pues tienes que tener algún tipo de contador, ¿vale? De una variable de contador que vaya contando el número de
el número de estados, o un contador que se vaya incrementando según lo que ejecutas. Es decir, podrías empezar en 0 y vas leyendo según tu tabla de instrucciones. Vas a ejecutar un no, pues lo incrementas en 4, ¿vale? Se convertiría en 4. Ejecutas esto, pues 4 más, hemos dicho 7, pues 11, ¿vale? Entonces, con esto, que ahora aparentemente parece que no sirva de nada, ¿vale? Teniendo en cuenta la velocidad de la CPU, la velocidad de la CPU y los ciclos que estás ejecutando, haces la parte de sincronizarlo para que se vea exactamente igual. Es decir, tenemos voy a sacar la calculadora ahí y se va a ver más en la práctica. Bueno, lo he dicho muy rápido porque aquí el Ubuntu tiene alguna calculadora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien sabe dónde está la calculadora en Ubuntu? Accesorios. Ahí está, genial. Vale. Vale. Entonces, hemos dicho que tenemos 3,5 millones de ciclos por segundo. ¿Vale? Entonces, avanzándome a lo que venía después. Si no tengo que avanzar porque si no, no os lo puedo explicar. Yo la manera como sincronizo los tiempos, que creo es lo que hace todo el mundo en emuladores, no es que yo ejecuto una instrucción, por ejemplo la de antes el NOP, que tarda 1 dividido entre 3,5 millones, tantos nanosegundos. Lo ejecuto eso y me espero un tiempecito a que haya pasado ese tiempo en el espacio. No sé si me seguís. No sé. Me he explicado fatal. O sea, imagínate, la instrucción esta NOP tarda 20 nanosegundos, que no es 20, lo he dicho de memoria, ¿vale? Tú la vas a ejecutar en tu código emulado y compilado, la arrancas y en un bicho de estos a 3 gigas, en vez de 20 nanosegundos, igual tarda 1 nanosegundo o menos. Entonces, tú la ejecutas así, si las ejecutaras todas sin control, iría mucho más rápido. Entonces, o bien podrías hacer que ejecuta la instrucción NOP y dices, he tardado 1 nanosegundo, me voy a esperar otros 19, que es lo que debería tardar, o hacer lo que hace la mayoría de gente y lo que hago yo, es que las ejecutas todas de golpe en lo que sería un frame de pantalla. Con esto estoy avanzando mucho, ¿vale? Ejecuto, digamos, el tiempo que tardan el número de instrucciones que puede ejecutar la CPU en un intervalo de pantalla, que son 50 hercios, ¿vale? Ejecuto todas esas y me espero, es decir, aquí es donde quería sacar yo la calculadora. El efecto secundario es que si quieres comunicarte con un dispositivo tipo puerto serie y que requiera una sincronización especial, no va a funcionar probablemente. Ahora verás, ahora cuando la voy a explicar veréis por qué. Entonces, si son 3,5 millones de ciclos por segundo, lo divido por lo que es una señal de pantalla típica PAL, que son 50 hercios, me da que... Bueno, ese cálculo tiene que dar un poquito menos, porque le he quitado decimales. Saquemos un valor aproximado, qué pequeñito se ve eso, de 70.000 ciclos por frame de pantalla. ¿Hasta aquí me seguís? Realmente, esos 3,5 MHz es otro valor con decimales. Y el cálculo aproximado, bueno, el cálculo real para un Spectrum 48 te tiene que dar 69.888 ciclos por cada frame de pantalla. Es decir, que en ese tiempo de refresco de pantalla, que son cada 50 Hz, se pueden ejecutar todos estos ciclos de reloj. Imaginaros ahora que lo trasladamos a la CPU, que está ejecutando simplemente la instrucción NOP, ¿vale? Y hemos dicho que esto tarda 4 ciclos, ¿vale? Entonces, un cálculo así muy rápido te puede decir cuántas de estas puede ejecutar en un frame de pantalla. Simplemente divides esto entre 4 y te da, pues, lo que... Bueno, 17.478. Instrucciones... No.
en un frame de pantalla aproximadamente podrías ejecutar todas esas instrucciones, 17.000 y pico en lo que tarda un frame de pantalla. ¿Esto cómo lo hago yo para sincronizar? Lo mismo, tengo, o sea, lo que os decía antes, tengo un contador de estados en el momento que me encuentro, las voy ejecutando todas seguidas a la chicha que dé la CPU en ese momento, ¿vale? Entonces, tengo un temporizador aquí cada 50 Hz que me está diciendo en mi código cada cuánto están pasando un frame de pantalla, que son, eso sí que son 20 milisegundos, ¿vale? ¿Hasta aquí me seguís? 20 milisegundos, que es lo que tarda un frame de pantalla por 50 te da un segundo. ¿Sí? Vale, entonces yo tengo en mi emulador pues una función que cada 20 milisegundos me está llamando, bueno, me genera como un trigger, algo que me indica que has llegado al siguiente frame de pantalla. Entonces, ¿yo qué hago? Vuelta a lo mismo, voy ejecutando instrucciones, voy incrementando mi contador de testados, ¿vale? Voy incrementando hasta que llego a las 69.888 o superior. Si me paso un poquito, luego lo compenso. Entonces, cuando llego aquí, ¿qué hago? Digo, ¿ha pasado 20 milisegundos desde el inicio del frame de pantalla? Si no ha pasado esos 20 milisegundos, entonces me quedo en un bucle de espera hasta que llegue la señal esa que me avisa los 20 milisegundos. Esa es la manera simple de cómo implementar esto. Luego sucede lo que decías tú, Roberto, que no es... Te puede dar efectos secundarios si te quisieras conectar de alguna manera desde un emulador a un dispositivo físico a través de puerto serie, no funcionaría por esto, porque tú estás ejecutando un montón de instrucciones de golpe, ¿vale? Imagínate si en un frame de pantalla en un Z80 real, pues tienes que tardar este tiempo en ejecutar las 69.888. Yo en cambio igual en un Pentium, o sea, en un i7 Core o lo que sea, igual tardo proporcionalmente este trocito de pantalla. Y luego el resto del tiempo está aquí en espera sin hacer nada. Entonces, si te quieres sincronizar con algo en tiempo real, algo que debería estar sucediendo en este tiempo va a estar sucediendo aquí, con lo cual no va a funcionar. Pero no se da el caso. O sea, yo no sé si hay algún emulador que se conecte con cacharros de puerto serie, al menos hablando del mundo de Sperson, pero yo no he visto ninguno. Entonces, la razón de ejecutar el retardo después de un bloque de instrucciones, el bloque por instrucciones, por simplicidad. Claro, te lo simplifica porque al fin y al cabo, si tú tienes que meter, después de cada instrucción, leer de alguna manera el reloj del sistema, ver en qué momento estoy, realizar una pausa y tal, todo eso es muy costoso en cuanto a tiempos de CPU. Entonces, si os fijáis, mira, esa pantalla viene para eso, pero no está habilitado el uso de CPU. Quería ver una cosa que no tienes habilitada ahí, pero mira, aquí sigue. No, ya está. Era IG, pues a la I, la G. No, vete a Windows Settings, a la primera, así es. Show CPU usage. Ole. Vale, cancela, escape. Y ahora déjalo un momentito sin tocar. Vale. Ese porcentaje que está ahí, que a veces la gente se confunde y me dice, oye, ¿esto qué hace? Pues esto es lo que está consumiendo de CPU física el emulador. ¿Vale? Lo que pasa es que como lo hemos habilitado va a tardar unos segundos en coger algún valor válido. No debería tardar mucho más. 0% no está consumiendo, eso ya os lo digo. Bueno. 18. No, es que... Sí. Sí, pero tiene... Claro, es que está haciendo un frame por segundo, es que está muy clavado. Bueno, aquí también lo podéis ver. 45, en este caso 45%, 55 va a variar un poquito ahora, no sé por qué. 55% de CPU. ¿Eso qué significa? Que es el uso de la CPU física que está haciendo el emulador en ese momento. Imaginaros el mismo ejemplo que aquí. Si yo en lo que es un frame de pantalla, vamos a poner justo la mitad. En este rato estoy ejecutando instrucciones. Aquí me llega la interrupción o el aviso de los 20 milisegundos. Yo las he ejecutado todas aquí. Aquí estoy esperando, ¿vale? Sin hacer nada. Se puede decir que estoy utilizando un 50% de CPU, más o menos. Pues este es el porcentaje que aparece allí. Es decir, si allí veis un valor muy alto, significa que vuestra CPU física está saturada y no es capaz de ejecutar el emulador de manera correcta. Lo normal es que lo deseable es que ese valor sea lo más bajo posible. Es que el problema es que
tiene como unos umbrales y cuando da algún valor más alto de 100 o sale algo para evitar divisiones por cero, porque hay una división por ahí, cuando sale en divisiones por cero directamente lo evita y es que está muy saturada, hace solo un frame por segundo. ¿Vale? Pues esto de manera muy rápida es como como sincronizo yo los tiempos y creo que la mayoría de gente en emulación lo hace así. ¿Vale? Tú te estás sincronizando no al tiempo de una instrucción, sino al tiempo de un frame de pantalla, que es un tiempo bastante superior, que son 20 milisegundos. ¿Vale? Te vas sincronizando aquí y luego el efecto final es que no se nota diferencia. ¿Por qué? Y aquí ya saltamos a los siguientes apartados. Voy a tener que ir muy rápido. Sí, yo creo que es la por encima. Solo por curiosidad, pues ya. Sí. Pensaba que me iba a tardar mucho. Vale. Hay que hacer un ejercicio un poquito de imaginación. Bueno, esto es como funciona un poco la señal de una típica señal PAL, ¿vale? Seguro que el que sepa más de esto bueno, me corregirá, porque yo lo digo de manera muy burda, ¿vale? Simplemente tienes un electrón, el electrón de las pantallas antiguas de CRT, que se está moviendo de izquierda a derecha, ¿vale? De izquierda a derecha, y luego cuando llega abajo, digamos, se genera un sincronismo vertical y salta arriba, ¿vale? Entonces, un ordenador real de los antiguos, como es un Spectrum, ¿qué está haciendo? Hay un electrón que directamente va dejando la pantalla y te va leyendo, pues en este caso, los píxeles que tiene en memoria, los atributos, y en el caso del Spectrum una zona de border que estaría por aquí y por ahí arriba, ¿vale? Eso lo hace evidentemente, por así decirlo, en tiempo real. Es un cacharrito hardware, está leyendo la memoria y a medida que lee te lo muestra en pantalla, ¿vale? Yo en el emulador no lo hago. O sea, cada cosa que se altera en la pantalla yo no la muestro en el monitor físico del ordenador, ¿vale? De la misma manera que yo sincronizaba con los tiempos a cada frame de pantalla, cuando voy a mostrar la pantalla la muestro solo cada 50 Hz en este caso. ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces, yo en mi emulador, digamos que tengo una zona de memoria que se puede llamar, bueno, no se puede llamar, se llama frame buffer, ¿vale? Que es donde guardo todas las, digamos, el estado de cómo se vería la pantalla en ese momento. Es decir, si hay una instrucción que ejecuta la CPU que le dice guárdame en la posición primera de memoria de pantalla el valor FF, por decir algo, pues el FF en la resolución de espectro de la pantallita se traduce en una línea horizontal de 8 píxeles de ancho, ¿vale? Cuando está ejecutando la CPU yo me voy guardando todo esto, cómo se representaría la pantalla, y entonces cuando llega la sincronización de los 20 milisegundos yo cojo todo esto y lo estampo en el monitor, en la ventanita. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Entonces el código de en el tuyo no. Sí, ¿por qué no? Por ejemplo, Sí, la que hemos la overscan y esta, mira esa. Esta es la más famosa. Bueno, esta tiene un glitch, veréis, porque bueno, mi emulador no es perfecto y el hecho de que esté el glitch me gusta. ¿Perdón? El hecho de que tenga un glitch me gusta porque significa que lo tengo que mejorar y que hay cosas por hacer. ¿Se muestra la tecla del volumen? Vale, ahí mejor. Vale. La gracia de esto es lo La gracia de esta demo, bueno, lo que comentabas tú con lo de los atributos, aquí está jugando con zona de border, que estaría más o menos por aquí, ¿vale? Y zona de atributos, que es de aquí hasta allá, y aquí vuelve a estar el border, ¿vale? Y bueno, esto es parte del emulador, esto no es lógicamente de la demo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Él sabe dónde está en ese momento la posición del electrón y le está diciendo esto. Mira. Voy a hacerlo un poquito más grande. O sea, los atributos de Spectrum son una cuadrícula de 4... Sí. Una cuadrícula de 8×8. Va a quedar un poquito pequeña, pero bueno. ¿Vale?
Los colores de Spectrum se gestionan en cuadrículas de 8×8. De tal manera que un valor de bit que esté a 1 significa que vas a mostrar el color de la tinta definida para este atributo, y si es un 0 significa que vas a mostrar el color del papel. Esto significa que sin efectos como este tan chulo, en una zona de 8×8 solo vas a tener 2 colores, ¿vale? Entonces esta demo y muchas otras que hay lo que hacen es que saben el electrón en qué momento está, ¿vale? Y dicen, vale, ahora estoy aquí, voy a cambiar este atributo, que es una posición de memoria, y le voy a poner, pues yo qué sé, por ejemplo, este de aquí, pues el tinta azul y papel negro, ¿vale? Que en valor sería, creo que es un byte a valor 2. Sí, sería así. Y pones un valor 2. Entonces, él sabe cuándo va a llegar el haz de electrones cuando llega fuera del borde, donde se produce el sincronismo horizontal de la señal PAL típica, y este trocito es el que utiliza él para decirle, vale, ahora ya has pasado por aquí, pues ahora este mismo atributo me vas a poner pues tinta roja, que es un poquito que se ve debajo, creo que los valores me he equivocado, bueno, un 2, pues pongamos que la tinta roja con un 3, y papel negro. Entonces cuando llega el electrón aquí, llega al segundo scanline, la línea de barrido, y lee el atributo, porque el atributo lo está leyendo continuamente. Antes, cuando estaba aquí, le decía tinta azul, y cuando llega aquí le dice tinta roja. Pues perfecto, coge aquí y lo pinta. ¿Me seguís? Tú decías, esto no funciona en el emulador, sí que funciona en el emulador. Lo que pasa es que yo no estoy mostrando cada línea en el tiempo que le toca. Me explico. Si esto tarda 64 nanosegundos, esta línea de pantalla, yo no es que pasen 64 nanosegundos y te la muestro en la ventana del emulador. No, no, yo me la guardo en un buffer aparte, en una zona de memoria, en un frame buffer. Me guardo esta, la otra, todas las líneas, tal cual vienen, y cuando se ha generado el final de frame de pantalla, los 20 segundos, yo cojo y te las muestro todas de golpe. ¿Vale? Las 312 en este caso. ¿Sí? Perdón. No sé si tenías alguna duda. Iba a decir algo más, pero se me había pasado. Pero bueno. ¿Perdón? Claro. Yo hace poco vi un vídeo que se veía en super slow motion, una ejecución de una consola, no sé si era una NES, una de estas, en un monitor CRT. Y en super slow motion tú podías ver el electrón como estaba pintando en ese momento cada píxel de pantalla. Si tú hicieras eso lo mismo en un emulador, verías durante, yo qué sé, 19,999 milisegundos el electrón que está mostrando lo mismo, que no hace nada, y cuando llega aquí abajo de golpe aparece todo de golpe. Eso es lo que hago yo, ¿vale? Y lo que, por temas de optimización, creo que es lo que hace la mayoría de gente. Luego hay yo he visto algún emulador por ahí que se está haciendo ahora, e intentan pues no utilizar este tipo de trucos, sino que intentan hacerlo más en tiempo real, pero no sé en qué estado están, no los he probado. Eso sí que leí que el autor decía que consumía muchísima CPU, ¿vale? Entonces, lo más óptimo es esto, consume menos CPU, el usuario no se da cuenta de nada. Porque tus ojos, o sea, no ven más allá de, bueno, los tuyos y lo de todo el mundo. Quiero decir, si por ejemplo las pelis antes eran 24 frames por segundo, quiere decir que tu ojo no ve mucho más allá de 24 o 25 frames. Si yo te estoy mostrando imágenes cada 50 frames, no vas a notar la diferencia que hay un electrón ahí moviéndose y pintando, o te lo haga todo de golpe cada 20 milisegundos, ¿vale? Tú verías pantallazos, ¿vale? ¿Me seguís la idea, más o menos? Vale. Vale, no sé qué apartado está. Yo creo que este lo podemos dar por... Si no tenéis ninguna duda, salto a lo siguiente. Digo, vea, igual puedo quitar el... Puedo dejarlo ahí sin sonido, porque igual puede ser un poquito rayante. Esto generalmente cuando tenía en mi caso el volumen alto, mi mujer acabó bastante cansada de la música. Pese que es la de Never Ending Story, es muy chula, pero cuando la has oído 200 veces, pues no me supuso el divorcio, pero casi, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que os decía antes, ¿no? El raster, el electrón cuando se mueve, el sincronismo, y ya cómo se compone la imagen de un Spectrum que bueno, tienes una zona de píxeles y el atributo y el borde, ¿vale? No tiene mucho más. Ay, está aquí. Voy a enseñar tenía antes la del teclado, pero os explico del sonido más que nada porque va relacionado con esto
de hacer las cosas a trozos, cada frame de pantalla, ¿vale? Por lo mismo que me decías que la pantalla, oye, pero esto no se nota el fogonazo cada 20 milisegundos. Dice, no, el ojo normal no notará. Me dirías, ¿y qué pasa con el sonido? ¿Vale? Si tú estuvieras tal cual te viene el sonido, que ahora os explicaré un poquito cómo va en Spectrum el sonido, si tú lo estuvieras lanzando al mismo tiempo que te lo genera tu CPU, pues lo mismo. Tendrías trozos ahí ¿cómo te diría? Pues unas frecuencias muy altas, una pausa de espera y otra vez frecuencias altas, pum, pum. Iría todo súper acelerado y con interrupciones de pausas en medio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para simular el sonido? Pues de la misma manera que yo me estoy guardando en un frame buffer todo lo que sucede en pantalla, tal cual donde estaría el electrón, digamos, emulado, pues en donde está en la parte del sonido yo hago una cosa similar. Yo en determinados intervalos de tiempo estoy guardando el estado, digamos, del altavoz como estaría. Ahora os diré exactamente lo que guardo, ¿vale? ¿A qué determinados tiempos lo hago? Pues yo estoy guardando un sample de sonido al final de exactamente cada línea de pantalla. ¿Por qué? Porque me resulta más útil, me facilita mucho la programación. El efecto secundario que tiene esto es que luego el sonido, son una serie, te genera un sonido de 15.6 kHz. Que no suena exactamente como la máquina original, pero a mí me facilita mucho la vida, porque yo dentro del código, al final de lo que tarda un frame de pantalla, que esto no os lo he dicho, pero en Spectrum se ejecutan los 124 ciclos de reloj por cada línea. Cuando pasan los 124, yo digo, vale, voy a ver cómo estaría el altavoz en ese momento. Cojo ese valor y me lo guardo en un buffer de sonido, ¿vale? Entonces, lo mismo, cuando me llega a mí la interrupción de los 20 milisegundos, cojo el buffer de sonido y lo envío a la tarjeta de sonido, ¿vale? No lo estoy enviando continuamente porque eso es muy, muy costoso y creo que los sistemas operativos actuales no te dejan hacer eso. Entonces tienes que enviarlo, siempre está con buffer. Ese es el problema de que los emuladores siempre tienen más o menos latencia. Siempre hay un poquito de retardo de que tú generas un evento, estás jugando algo, aprietas el botón de disparo y tal, y el sonidito puede llegar más o menos tarde, ¿vale? De hecho, yo realmente por defecto no estoy enviando sonido cada 20 milisegundos, porque me da problemas de saturación en determinados drivers. Entonces lo que hago, cuento pues cada 5 frames de pantalla más o menos. Entonces suele haber un retardo de 10 milisegundos, ¿vale? Dependiendo del caso hay un poquito más. Si probáis la versión Windows tiene un poquito más de retardo, ¿vale? Pero bueno, de la misma manera que las instrucciones no las ejecuto, no las voy lanzando tal cual viene, la pantalla no la lanzo tal cual viene, el sonido lo mismo. Me lo guardo en un buffer y cuando me conviene lo envío. Entonces el usuario sigue teniendo la apariencia de que eso se ejecuta en tiempo real, pero no lo está haciendo para nada. ¿Me seguís? ¿Todo bien por ahí? ¿No está donde se puede funcionar lanzando el buffer antes de tiempo para quitar ese retardo? Pero si lo lanzas antes de tiempo no has ejecutado nada. Es decir, tú imagínate lo mismo, tu frame de pantalla, aquí se están ejecutando cosas, aquí igual se genera un sonidito por el altavoz, por el chip de sonido, y aquí final de pantalla, aquí envío el buffer, ¿vale? Tú dices enviarlo antes de este tiempo de 20 milisegundos. Claro, no puedes predecir. Entonces, yo estoy lanzando este valor aquí que parece inventado de los 15,6 kHz, es el tiempo exactamente de multiplicar el número de líneas por pantalla, que es cada cuánto yo cojo un valor de sonido por 50. Esto si lo multiplicáis da 15.600. Porque yo sé que ese intervalo de tiempo de 50 frames de un valor de altavoz, por así decirlo, cogido en cada línea, que hay 312 líneas, ¿vale? Esto es una frecuencia de 15,6 kHz. ¿Vale? Luego hay truquillos, porque hay de diferentes máquinas de Spectrum, hay algunas de 312, otras de 311. Yo sigo utilizando la misma frecuencia para todos y luego no se nota. O sea, hago un truquito para inventarme, duplico el último valor. Realmente la frecuencia tendría que ser un poquito diferente, pero el oído humano, al menos yo no noto la diferencia, ¿vale? Entonces,
esto creo que lo voy a saltar muy rapidito. En Spectrum hay dos maneras de generar sonido. Uno que es un altavoz simple, que sería un poquito la foto que hay ahí. Simplemente le envías voltaje, no le envías voltaje, ceros y uno. Esto que parece muy bestia y que igual... Ahora voy a atacar a la gente de MSX y Amstrad. Que la gente de MSX y Amstrad dice, es que el Spectrum 48 es que no tiene chip de sonido y tal, no sé qué. Bueno, y nosotros tenemos el super chip de sonido del AI. Vale, sí, el chip de AI es la caña y tal, pero al fin y al cabo tenéis que saber que todos los sonidos al final se generan de la misma manera. Sale una señal digital que se ha generado de alguna manera, sea con un beeper o sea con un chip de sonido, y la teoría es la misma. La diferencia es que si tú quieres generar frecuencias muy altas con el beeper, necesitarías una CPU bastante más potente para poder llegar a hacer que con el beeper suena como sonase con el chip de sonido. ¿Vale? No sé si me seguís. ¿Sí? Yo de ondas ondas de tratamiento de sonido no entiendo mucho, ¿vale? Pero si tú pones, por ejemplo, en tu altavoz, en el beeper de Spectrum, tú le mandas un 1, por ejemplo, un 1 binario, esto al final en analógico pues sería una onda, pues así, por decir algo, ¿vale? Entonces, tú si eres capaz de enviar muchos ceros y unos seguidos, puedes hacer música, ¿vale? No solo pitiditos, como puedes llegar a pensar que es un altavoz simple que no hace nada más, no. Hay realmente músicas muy bien hechas en Spectrum con solo en el beeper, incluso músicas hechas a 2 y hasta 3 canales, ¿vale? Incluso hay unas charlas de Gómica, esas estudios, que explica todo esto de maravilla. Claro, ahí yo con él no me meto. O sea, un tío como él hablando de música, yo ahí no... Un truco también que era el medio, es decir, que llega bajo alto para ir unos medios. Claro, imagínate en esa época cómo tenían que hacerlo, los conocimientos que tenían. O sea, yo sé, a la práctica lo que sucede, estás escuchando música a 2 canales y ¿cómo lo hacen esto? Pues yo qué sé, ni idea, entendiendo mucho de temporizaciones, de código máquina y tal. Pero la teoría es esta, ¿vale? Son ondas, o sea, señales cuadradas, ceros y uno, que se traducen en una señal analógica, ¿vale? Spectrum 48 solo un beeper y bueno, 16K evidentemente, y luego a partir del 128 pues tienes el chip el famoso chip ahí, que bueno, un poquito la foto que hay debajo. Bueno, que te proporciona 3 canales de sonido independientes, puedes generar tonos entre 27 a 110 kHz, tienes control de volúmenes desde 0 a un valor de 15 y control del envolvente. El envolvente simplemente tienes diferentes combinaciones para alterar el volumen de alguna manera, es decir, si tú tienes... tengo que borrarlos. Si tú tienes posibles volúmenes desde el 0 al 15 y aquí está sonando alguna onda en este valor, pues tú tienes un envolvente que le dice, pues cada intervalo de tiempo me haces que el volumen empiece arriba y vaya bajando, y cuando llega aquí vuelva a subir y vuelva a bajar y eso es el envolvente. Entonces tu onda, en vez de estar siempre fija ahí, pues iría bajando, por decirlo algo, y cuando llega aquí volvería a subir, ¿vale? Esto es lo que hace el envolvente. Y luego el control de ruido blanco es simplemente generar sonido aleatorio. En vez de tener pues algo que genera un 0,1 según la onda, pues el 0,1 de manera absolutamente aleatoria. ¿Vale? En hardware no sé cómo lo hace el chip, bueno, seguro que está especificado cómo lo hace para generar un valor aleatorio, porque si sabéis esto no es tan trivial. Bueno, si hay algún matemático aquí seguro que sabe combinaciones y tal de cómo hacerlo muy bien, pero en hardware supongo que es complicado. Yo, por ejemplo, en emulación, en vez de utilizar, yo que sé, funciones de C o de alguna librería que me dé un valor random, yo como curiosidad utilizo la misma función de generación de valores aleatorios del BASIC del Spectrum, que es un valor dividido entre otro y saca el módulo. Yo utilizo exactamente la misma función para generar un valor random. Evidentemente no es la misma manera como lo hace el chip ahí, pero en su momento me hizo gracia y así lo he dejado, ¿vale? Y salto al siguiente tema. ¿Alguna duda de eso? ¿Nada? ¿Es fácil todo? ¿Qué? Supongo, ¿no? ¿Qué? A ver, es que no es tan complicado. Lo que yo siempre digo es que dedicarle un mogollón de horas. Si veis como curiosidad, en uno de los menús de Cesarus yo he puesto una estadística y sale el conteo de horas que le llevo dedicado.
Ese contador, si tú lo miras hoy, te va a dar un valor, pero al día siguiente te va a dar otro. Y no es porque yo lo vaya actualizando a mano, porque saco una media del tiempo que le dedico a la semana y cuento desde el que lo empecé, que hace 5 años, y saco un cálculo. Y no, ahora no sé cuánto daba, no sé, 3.000 y pico de horas o algo así. Era como curiosidad, y digo, mira, si a la gente le hace gracia verlo, esta presentación se tenía que ver un poquito mejor. Bueno, emulación del teclado. También muy rapidito, que es una cosa bastante simple, ¿vale? Tienes el total en el caso del Spectrum, total de teclas de 8×5 son 40. Ahora me diréis, es que el Spectrum 128 tiene más teclas y el Plus 2 también. Al fin y al cabo son combinaciones de teclas. Por ejemplo, tú en el Spectrum Plus 2 tienes la tecla de borrar, que significa que cuando tú pulsas el borrar está enviando 2 teclas a la vez, la del Cap Shift, que es el mayúscula, por así decirlo, y el 0. Envías esas 2 teclas a la vez. A nivel de electrónica, lo que hace, en vez de cortocircuitar 2 pistas, o cortocircuita 3 o 4, no sé. ¿Vale? O sea, genera 2 teclas. La matriz básica son de 8×5. De ahí sale. De ahí, por ejemplo, el ZX80 funciona igual, el 81 igual, el Spectrum igual, y ya está. Y iba a decir el Z88, no, pero es el más complicado. Y entonces, esto sería a nivel electrónico cómo funciona. Tienes diferentes buses de direcciones donde estarían tus las líneas, digamos, de conexión y tus puertos, donde estarías cruzando. Ahí no se ve muy bien, creo que esto es que se ve muy mal. Vale, creo que está aquí las teclas, aquí pone 1, 2, 3, 4, 5 QWRTY, ¿vale? Están divididos en grupitos de 5 y tienes 8 columnas, como veis ahí. Cuando tú pulsas una tecla, simplemente lo que estás cortocircuitando a nivel eléctrico, 2 pistas. No sé si habéis visto alguna membrana de Spectrum que, bueno, tiene no sé el componente que es, pero es una cosa de plástico y algo que es conductivo, y lo que hace cuando tú pulsas es cortocircuitar 2 pistas, ¿vale? Esto cómo sale de Spectrum, desde programación y cómo se emula, muy simple. Al fin y al cabo estás juntando puertos de direcciones que serían aquí con diferentes valores. Por ejemplo, no se ven bien los valores. Voy a poner un valor real de puerto, porque si no me estoy inventando muchos valores y luego queda muy feo. Parece luego que no sepa nada. Que ahora no sé dónde los tengo. Justo el que no creo. Mira, ese que ha salido, por ejemplo. Tienes el puerto de entrada-salida, porque aquí se ve mejor. 6.5. Voy a hacer una cosita. Ahí queda un poquito. 6.5.278. Por ejemplo, en tu puerto de entrada y salida, a ver, no se ha hablado lo que es un puerto porque es entrar mucho en detalle, pero es como una dirección de memoria, pero se genera, o sea, no hay memoria de acceso, es algo que te proporciona un periférico, en este caso un teclado, ¿vale? En el puerto, el 6.5, me quedo sin tinta. En el 65.278, pues estás leyendo la matriz la submatriz de teclas compuesta con la V, la C, la Z, no, perdón, la V, la C, la X, la Z y la de Shift, ¿vale? Entonces, cuando no estás pulsando ninguna tecla y tú lees este puerto, te va a retornar en binario 5 bits a 1, ¿vale? Técnicamente los otros 3 bits por aquí los podemos descartar, realmente se utilizan para cosas como el sonido, pero bueno, de momento para el ejemplo no sirve. Si no hay ninguna tecla pulsada, esto va a retornar ese valor en binario, que en decimal es 31. Si tú pulsas la tecla Shift, este bit se va a poner a 0. Entonces pasarás de tener un valor 31 a tener un valor 30. ¿Vale? Esto funciona, o sea, la manera en software de leerlo es muy fácil. Te vas a leer al puerto, quiere decir, ¿se ha pulsado la tecla la C? Pues vas aquí y miras este bit. Si está a 0, es que está la tecla pulsada. Y si no está, que no está pulsada. Con este método te permite leer evidentemente más de una tecla a la vez, ¿vale? Si tú pulsas estas 3 teclas, estos 3 bits se irían a
a 0 y leerías pues un valor de 3 en este caso. ¿De aquí sí? ¿Fácil? Entonces, ¿esta emulación cómo se hace? Pues muy simple. Tienes yo en este caso tengo otra tabla para variar de 8, digamos, con el valor de mis 8 columnas, donde están todas las filas o sea, las 8 columnas donde están cada grupo de 5 teclas, ¿vale? Y cada vez que el sistema operativo, digamos, en este caso que estoy con Linux, me pulso yo una tecla en el sistema operativo, esto lo intercepto, ¿vale? Y simplemente pues actúo. Si he pulsado la tecla Z, pues me voy a mi tabla que está aquí, que es un valor de 8 bits, y digo, pues este valor lo pongo a 0. ¿Sí? Eso, mi tabla con mis 8 valores, como está el teclado, y simplemente en emulación, cuando se realiza una instrucción de lectura de puerto, que en ensamblador una de estas de lectura es el lin de A, que se guarda en el registro A, el contenido del puerto C. Pues yo tengo, según el puerto que se esté leyendo, por ejemplo, si se va a leer el 65278, yo sé que voy a retornar el valor de esta tecla. No quiere decir que en ese momento yo vaya a leer el estado del teclado, simplemente que cuando el sistema operativo me ha generado un evento de pulsación de tecla, yo lo actualizo y se puede leer a posteriori o no se puede leer. ¿Vale? Si habéis hecho en temas de programación en PC, lo que gestiona te avisa cuando alguien pulsa una tecla o cuando la libera. Esto es lo que se lleva de hecho desde MS2 a nivel de hardware es lo que sucede. Hay un componente del chip que gestiona el teclado que envía eventos cuando pulsa sobre diverso una tecla. Yo gestiono esos eventos cuando se pulsa una tecla, meto aquí un valor 0 y cuando se libera meto un valor 1 que se ha liberado. Y así de fácil. Si pulsas esta tecla, pues vale, se pone esa línea de datos a cortocircuito y se genera aquí un 0. Vale, genial. Pulsas la W, se genera un 0. Estas dos teclas las puedes leer. Pulsas otra por aquí, se genera un 0. Perfecto. Tu programa podría leer que estás pulsando QW. ¿Qué pasa? El problema que tú decías. El problema se genera es que si manteniendo estas 3 teclas, ahora vienes justo la que tiene debajo en su matriz de teclado y pulsas esta. ¿Vale? La CPU te va a leer que estás pulsando esta y esta y esta. Por eso es cierto juego que me acuerdo que tenías que cambiarte la redefinición de teclas y ponías el tipo de combinaciones. Claro, yo por ejemplo muchas veces, a veces jugaba algunos juegos a dobles con mi hermano y bueno, habían algunos que se podían jugar con teclado y joystick, habían otros que no, y teníamos que jugar los dos con teclado. Igual, no sé si me acuerdo del Doble Dragon o alguno de estos. Y sucedía que dependiendo de lo que estabas haciendo, tú igual estabas molestando al otro personaje, precisamente porque sucedía esto. ¿Vale? Bueno, esto es un defectillo de cómo está organizado el teclado. Creo que el problema es que cuando tú pulsas aquí, de alguna manera la línea de datos o la electrónica se cortocircuita también esto y esto. Y es lo que sucede. Yo lo estoy emulando. Supongo que habrá más, pero por defecto esto no se tiene en consideración. Realmente solo hay 2 o 3 juegos que utilizan esto. El típico, yo creo que recuerdo el Chicago Strength o alguno de estos que pulsabas una combinación de letras y te daban vidas infinitas. ¿Vale? Y había alguna de estas combinaciones de teclas que a la hora de leerlas desde el juego tenían que haber sufrido este problemita. ¿Vale? Si no se generaba esto y tú lo ejecutas en un emulador, vas a pulsar las combinaciones de teclas y las vidas infinitas no te van a aparecer. ¿Vale? Entonces, bueno, yo en mi emulador hay una opción que la puedes habilitar, que creo que le puse Keyword Ghosting, como de fantasma. La verdad es que el nombre creo que nadie lo ha definido mucho y bueno, a mí me lo explicaron un poquito así, perdón que se vaya para abajo, el ghosting, que de alguna manera te aparecen teclas fantasma. Y si habilitas esta opción y por ejemplo cargas alguno de estos juegos o incluso arrancas alguna herramienta de testeo de teclado, como puede ser la herramienta del Plus de teclado, si tú, bueno, aquella no te sirve porque es como consecutiva, pero bueno, cualquier herramienta de testeo de teclado y tú haces esto, pulsas estas 3 teclas y luego pulsas esta aquí abajo, verás que también te aparecen estas, que es como se comporta el ordenador real, ¿vale? Esto sucede en todos los modelos de Spectrum 48, 128 y tal. Y de aquí no podía saltar lo del teclado.
Entonces, mira, tenía por aquí otros sistemas Amstrad CPC estándar en MSX, como creo que hay algún MSX por aquí, MSX0, entonces me lo salto. No, nadie, ¿no? En la Wii dice no hay nadie que le guste el MSX ni en Codeate. No. A ver, los había puesto aquí porque al final tienen muchas cosas en común, sobre todo la GPU, el chip de sonido y luego ya pantalla y teclado y todo esto es completamente distinto, ¿vale? Otras cosas que tenía aquí, bueno, otras cositas del rollo, vengo a hablar de mi libro, de cositas que implemento en Cesarus, de máquinas que solo están emuladas en mi emulador, como es el Chrome, el Prism, el Spectrum Next, que me podéis decir, en Spectrum Next hay otro emulador, digo, sí, pero no es completo. Entonces, el único que lo emula completamente toda la secuencia de arranque y todo el hardware es el mío, ¿vale? Y otras cositas que había puesto aquí como accesibilidad, entendido, proporciona una herramienta que puedan utilizar los ciegos. Esto tiene dos implicaciones en Cesarus. Por una parte, puedes utilizar la interfaz de menú, que al final no ha dado mucho tiempo a verla. Esta interfaz de menú, tú puedes hacer el texto que genera la interfaz, los menús de ayuda y tal, todo ese texto, puedes linkarlo con una herramienta de text-to-speech, hay tanto para Linux, la nativa de Mac, la de Windows. Puedes hacer que todo ese texto que genere lo envíe a una herramienta de text-to-speech y lo pueden escuchar a gente que no ve, que es invidente. Eso por una parte. Y luego por otra, otro modulito que estuvimos un poquito discutiendo hace tiempo en el foro de Aventuras AD, es algo que cuando tú cuando inicias una aventura conversacional, ¿vale? Sabéis que es todo texto y un poquito de dibujo por arriba. Pues lo que hace Cesarus es que captura el texto que se genera y lo está enviando a través del text-to-speech. De la misma manera que envía cosas del menú, detecta el texto, ¿vale? Y lo envía hacia allá. ¿Vale? Tiene diferentes métodos porque puede ser que el texto se genere con el mismo tipo de letra de Spectrum o tenga una fuente propia. Yo le he puesto varios algoritmos y la mayoría de los casos detecta el texto que se genera y lo envía, ¿vale? Esto un poquito como cositas de Cesarus. Tenía por aquí, un poquito más. Un poquito relacionado con emulación, pero que no es emulación, porque seguro que hay algún purista que no le mola que diga eso. Que tiene razón, FPGA no es emulación, pero está muy relacionada en este mundillo, ¿vale? Algunas FPGAs, la ZX1 que seguro conocéis, la del Next, esto no estaba cortado cuando lo definí yo. Spectrum Next con su teclado chulo que aún no hemos visto nadie, más que en render. Y luego aquí como curiosidad puse el Prism, que os había comentado un poquito antes, que es un chico australiano que se hizo su clon, que sí. La foto es bastante curiosa porque no tiene carcasa ni nada, es súper burdo, súper bestia. Creo que es una Ciclón, no sé qué, es una FPGA bastante potentilla, aquí tiene una pantallita de diagnóstico, creo que uno utiliza y dos MMCs. La gracia de esta máquina es que tiene muchos modos de vídeo añadidos. Tiene resoluciones de hasta 512 x 184, que es el 4 veces más la del Spectrum. Puede gestionar colores hasta de 8 bits de profundidad, puede ser secuencias de planos de colores, y está bastante curioso. Y a ver qué otras cositas tenía por aquí. Te voy a comentar un poquito los dispositivos, algunos no tienen mucha historia, como se le emula un joystick, al fin y al cabo es como un teclado, genera un 0 y 1 en ¿Perdón? Eso del joystick está intentando enchufarlo. Claro, a nivel de Spectrum son ceros y unos. A nivel de... si lo probáis en mi emulador, ya os aviso que solo funciona en un Linux, ¿vale? Bueno, una Raspberry evidentemente también es un Linux. Solo funciona en Linux, en Mac no, y en Windows no funciona, ¿vale? Porque en su momento me peleé con eso y está pendiente, ¿vale? Pero si tú lo pruebas en Linux, debería ser tan fácil como pincharlo y luego ya por defecto... Si no lo has tocado, te va a molar el cursor joystick. Es decir, tú arrancas el 128 y con el joystick tuyo físico vas a poder mover el menú y tal. ¿Se le puede asignar los botones a...? Sí, ahí dentro de... Aquí no me va a dejar si no pincho en joystick, pero dentro de menú de hardware, creo que es hardware y joystick, y ahí te puedes asignar los diferentes botones, la acción de joystick que realizan, ¿vale? Es decir, cuando pulso izquierda, cama izquierda, derecha, pero también puedes asignar funciones, es decir, asignar que este botón me abra el menú o que este botón me haga un reset de la máquina, por decir algo. Sí, puedes asignar a teclas. Puedes decir, cuando pulso el disparo, me envíe pues la tecla espacio. Los juegos que no soportan joystick de Spectrum. Claro.
Si hay un juego que solo funciona con QAOP o PQA, como de los puristas, pues tú dices, cuando pulse tal posición de dirección o tal botón, me envías la tecla, la Q, la A, la O y la P, ¿vale? Y bueno, soporta tanto eventos que son, o sea, cuando tú pulsas un botón en joystick, que es un evento, digamos, digital, que te genera un 0 y 1, y cuando mueves un mando, los joysticks de PC son analógicos, tienen un intervalo, pero bueno, yo no genero la parte analógica, simplemente cuando se mueve a partir de un umbral lo trato como un 1 y cuando no es un 0, ¿vale? Pero ya te digo, si es Linux lo debería detectar, si el sistema operativo... ¿Vale? Y luego una parte curiosa que os explico así rapidito, porque claro, todo esto está muy bien que dices, vale, sé cómo emular y tal. Ahora mismo tú vas a internet y vas a World of Spectrum, vas a muchos sitios y te descargas montones de software de Spectrum ya preparado y tal, y no te tienes que preocupar la vida de pasar cosas de cinta, ¿vale? Pero como recordaréis, Spectrum se guardaba el soporte en cinta, habían 10 cartuchos contados en aquella época, pero la mayoría de cosas eran en cinta. Es una forma de, pues, un sonido, una señal analógica guardada en una cinta, ¿vale? Ahora eso, te vas a World of Spectrum y la descargas. En aquel entonces, ¿cómo se hacía? Pues os iba a enseñar un sonido guardado, pero es que no da tiempo. Aquí se ve un poquito, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, una forma de onda analógica de una grabación de Spectrum, ¿vale? Además, si os fijáis, bueno, tienen diferentes volúmenes. Esto pasa en el Spectrum, es normal. Tú lo pones y a veces oye un poquito mejor, un poquito no sigue un intervalo normal, ¿vale? Al final lo que quieres sacar de aquí, excluyendo el tono guía, que sabéis que ponéis una cinta de Spectrum, hace pi, pi, suena algo y luego pi y todo el sonidito. Pues excluyendo el tono ese guía, que es una onda continua, lo importante son los ceros y los unos, ¿vale? Entonces, ¿cómo tú generas en el caso del Spectrum un 0 y un 1? Pues simplemente para generar un 1 haces una onda de una cierta duración y cuando generar un 0 generas una onda más cortita, así de simple, ¿vale? Evidentemente todo eso tiene generarlo a nivel de hardware y leerlo es un poco más complicado, pero en manera muy simple es una onda más corta y una onda muy larga, ¿vale? Yo en su momento, cuando hacía mi primer emulador, era el año 96 y creo que World of Spectrum ya funcionaba, ya había software, pero yo tenía y todavía tengo montones de cintas de programas que había hecho yo en los 80 y 90 y quería sacarlos, y claro, era software propio, evidentemente no había nadie que los tuviera, solo los tenía yo en cintas. Entonces en aquel momento la única manera de pasarlos era o tenías el emulador, el famoso de Spectrum de Pedro de Jimeno, que es el primero que se hizo, y te montabas el cable, creo que era un cable a través de puerto paralelo, e intentabas cargar por ahí, o como fue mi caso, como yo no tenía eso, me hice un programita que de la tarjeta de sonido yo le pasaba el sonido de cinta, lo metía en un buffer y interpretaba esto. A mí la tarjeta de sonido me lo daba, digamos que más o menos así, ¿vale? En un trocitos de sample de sonido de 8 bits, y yo simplemente examinaba la onda, veía cuando se genera un pulso de onda que es media onda, cuando se genera una entera, decía, vale, de aquí a aquí, de este trocito, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues ha pasado X tiempo, que tenía por ahí apuntado que nada tiempo. ¿Ha pasado X tiempo? Pues es un 0. ¿Ha pasado un poquito más? Pues es un 1. Y así es como se empezaba, pues cómo se pasan los datos de cinta a digital. Ya te digo que ahora como está todo en internet es súper fácil, pero en aquella época era un poquito más complicado, ¿vale? Y nada, relacionado con esto, tenemos los formatos de cinta, que es de archivos de datos de cinta y de snapshot que se utilizan en Spectrum, en emulación, ¿vale? Digamos, un formato de cinta sería estos dos básicos, el TAP y el TZX, que lo que intentan es, pues eso, es como una representación más o menos fidedigna de lo que tenía una cinta en aquel entonces, ¿vale? Ese trocito de datos de 0 y 1, la diferencia entre estos dos es que este solo soporta cargas normales, las de la ROM velocidad normal, y el TZX soporta, puedes guardar samples de cargas turbo y speedlock y esas cosas, ¿vale? Como os decía, esto guardaría más o menos una representación de lo que era la cinta, y estos formatos son snapshot. Un snapshot pues significa es grabar el estado de la máquina en un momento concreto, te guarda el estado de la memoria, el estado de los registros y poca cosa más,
Entonces te sirve para la típica guardar partidas. Arrancas tu emulador, estás ahí jugando media hora y tal y quieres volver al día siguiente, o empiezas desde cero al día siguiente, o grabas un snapshot en alguno de estos formatos y luego lo recuperas exactamente como se quedó, ¿vale? Este es uno de los primeros, que es el formato .z80, estos son extensiones, que este venía con el emulador también llamado Z80, el de Gertol Lunter, si no me equivoco, que era bastante famoso. Luego hay también el SNA, otro formato, y bueno, este es el que gestiono yo en mi emulador, un formato propio que me he inventado para meter algunas características que no puedo guardar con estos formatos, que también soporto, pero de manera nativa utilizo este. Y sintiéndolo mucho tengo que dejarlo aquí, pero bueno, lo más básico así por encima estaba aquí. Sí, no sé si tenéis dudas, o bueno, igual dudas sí, pero... El tema de la ROM se ha colocado tal cual. Claro, precisamente es lo que había puesto aquí. Yo, por ejemplo, yo fui uno de los, vamos a decir, de los agraciados poseedores de un ordenador Inves en su época. Que bueno, no sé si los conocéis, tenían unas ciertas particularidades, de que habían juegos que había sonidos que no se oían, No eran compatibles. No es tanto, o sea, realmente la incompatibilidad realmente con los juegos es la misma que tenía, la misma que tiene el Spectrum Plus 2A, ¿vale? Habían determinados juegos como el Bomb Jack, el Short Circuit 1, el 2, el Arkanoid, creo que también tenía problemas. Había unos cuantos juegos que con Spectrum Plus 2, cuando salió Spectrum Plus 2, todos estos juegos no funcionaban. Entonces, ¿qué hicieron? Vino sobre todo, creo que la mayoría de juegos eran de Ocean Software, y los adaptó. Era por un tema de un puerto que no implementaba. El Inves le pasa la compatibilidad de los juegos exactamente la misma que en el Plus 2 en cuanto a juegos que no funcionan. Luego hay juegos que no se oye música, que solo sucede en Inves, ¿vale? Entonces yo cuando empecé con mi primer emulador hace 20 años, pues tenía mi Inves todavía por allí. La ROM de Inves no estaba en ningún sitio, porque se habla del año 96, ¿vale? Había la típica ROM del 48, 128. Entonces yo en mi emulador puse emulación del Inves con algunas cositas de juegos que no se oía el sonido, descubrí cómo funcionaba y lo emulé, pero me faltaba la ROM. Y como yo tenía un Inves, era simplemente arrancar el BASIC, grabar un bloque de 16K de la ROM desde la posición 0 hasta la 16.383 en cinta, y luego la cojo en cinta y la cargo y genero un archivito .rom. Y así es como se saca, la guardas y la cargas. ¿Y el tema de interrupciones es complicado? No, si te fijas, yo el temporizador que tengo era de 20 milisegundos. La interrupción que genera el Spectrum con el Z80 es exactamente de 20 milisegundos. La interrupción lo único que se genera un evento. Tienes tres modos de interrupciones, el 0, el 1 y el 2, que en Spectrum el 0 y el 1 se comportan exactamente igual. El 0 y el 1 saltan a una posición de memoria, que es la posición 56, ¿vale? Y el 2 salta a una posición que el usuario puede definir. Y el evento, ya te digo, se produce justo cuando acaba el refresco de pantalla, cuando a mí me salta mi alerta de mi timer, donde tengo que dibujar la pantalla, enviar el sonido y tal, pues ahí es donde miro si hay que generar una interrupción. Es muy fácil. Es como llamar a una función, pero a intervalos regulares. ¿Cambias el program counter? Cambio el program counter. Bueno, antes guardo donde estaba antes, en la pila. Es como una llamada, un call. Guardas el estado donde estabas en la pila y saltas, y ya está. Y el tiempo es ese, es 20 milisegundos exactamente. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Te has resultado esa cara como igual no demasiado denso, ¿no? No, estoy un poco fuera. Me he venido a última hora porque no podía venir. Ah, vale. No te preocupes porque hemos empezado bastante tarde. Había mucho lío entre yo, pantallas y tal, y nos ha costado. Y bueno, al menos, disculpad por mi parte, porque yo quería venir un poquito más pronto y al final entre probar varias cosas no podía llegar más pronto, y problemas con el TomTom y el coche antes de venir aquí. Y la idea era hacer un poquito de taller y probar algunas cositas, pero no hay tiempo físico. Es que ya es un poquito tarde, ya no. Yo si queréis por mi parte, otro día nos acercamos, y si tenéis ganas podemos mirar cosas de emuladores, no solo el mío, cualquier otro, y cositas dudas que os hayan quedado. Por mí no hay problema. Yo soy de ¿Eh? Pero el MSX. Estaba ahí el MSX un poquito. Alguien me dijo si me quería traer con la emulación de MSX, y dije no, que luego venís los radicales de MSX y me mandáis. Es muy complicado, además.
tenéis muchas variantes del Sprite, no sé qué, y no es un tema que yo domine. De hecho, emulo el CPC, pero si lo pruebas, yo que sé, la mitad de juegos no se van a ver bien, y algunos ni funcionan. ¿El qué? Nunca te una respuesta clara de cuál fue el primer emulador de Spectrum. ¿Cuál fue el primer sistema que emulaba? No tengo ni idea. El de Spectrum es el de Pedro Jimeno. Se busca en internet y no hay nada claro de decir, bueno, pues fue en el año 89, que sea. No lo sé. A mí, yo en la época del Spectrum de Pedro Jimeno ya había gente que me decía, pero esto en una Amiga se puede emular también. Entonces, que no fuera que empezaran antes en Amiga. No lo sé, pues yo tampoco he tenido Amiga y no sé decirte. Pero lo que sí que está claro es que el de Spectrum, el primero fue el de Pedro Jimeno. Y además fue un salto muy grande porque además te da una manera de cargar tus propias cintas. ¿En qué año? 91, 90, 91, no sé por qué suena. ¿Y fue ya en PC? 22. Sí. Sí, además él encontró una manera de yo creo que en un PC a 33 MHz funcionaba bien. Teniendo en cuenta que la Z80 va a 3.5 y tienes un PC a 33 que es unas 10 veces más rápido, hacer todas las tablas y todo es muy complicado, ¿vale? Evidentemente no era tan preciso como los emuladores que hay ahora, hay muchos efectos que no los hacía, pero todo lo básico lo funcionaba y es un gran mérito para aquella época, ¿vale? Realmente los demás hemos ido siempre a rebufo de él, como, ¿sabes? Siempre nos hemos fijado en esos emuladores, en el de Spectrum de Pedro Jimeno, el Z80 de Gaspar Lunter, en el Guarajevo, ¿vale? No sé si suena... Sí. Guarajevo fue un emulador que lo hicieron durante la guerra de Sarajevo, de ahí el nombre. Y si te lees un poquito el ritmo de cómo lo utilizaron y te ponen los pelos de punta, porque te hablan de que ellos estaban eran dos chavales, creo que estaban estudiando, y estaban como en un campo de, no sé si algún tipo de refugio y tal, pero que continuamente caían bombas, se iba la luz, saltaba la luz, habían subidas y bajadas de tensiones, les petaba el PC y vamos, se te pone un poquito los pelos de punta de cómo con lo que estáis pasando en ese país, os ponéis a hacer un emulador y encima os sale que un emulador en aquella época era muy bueno. Y bueno, todos los demás hemos venido siempre a rebufo, o sea que los primeros fueron ellos. Y ya está, ya digo, si queréis otro día probamos algunas cositas y tal, que no me ha dado tiempo. Sí. Y aún así la teoría se ha quedado corta. Yo sufría mucho, se lo decía... Hostia. Se lo decía a Nacho, lo dije también a Roberto que me voy a quedar corto, tío. Hay que alargar las presentaciones. Tenía aquí un borrador que apenas era un poquito más que ese con algunas chuletillas, pero bueno, no sé. Vamos a ir en la ZX. Por mí no hay ningún problema. Quedar para 3 o 4 horas, y más si quieres saber si se hace también. Sí. Claro, también depende del nivel que puedas entrar. Igual, si entramos muy a bajo nivel os vais a dormir todos y tampoco quiero eso. Pero al menos si la parte un poquito de probar cosillas, o lo que me decías tú, simplemente lo del joystick y tal, y bueno, no hemos podido probar por falta de tiempo, pero bueno, si queréis otro día... Sí, me gustaría ver un día también cómo se teje todo. Ya está ahí metido. Sí, a ver, un poquito las partes que he explicado son archivos de código. Por ejemplo, yo para las tablas de instrucciones tengo un archivito en C, que son las tablas sin prefijo, otras con las de prefijo, el 237, el 2 no sé qué. Luego otro archivito que gestiona la pantalla. Realmente el código no es el más bonito de ver porque está tabulado de 20.000 maneras diferentes de diferentes editores, pero bueno, funciona. Estoy orgulloso de ello. Muy bien. Pues nada. Pues no sé, si queréis lo dejamos aquí. Venga. Gracias.